Bueno, ¿se me escucha bien? Vale. El taller trata de reversing en binarios escritos en Golang, ¿vale? Antes de comenzar, os voy a contar una pequeña historia de cómo surgió esta charla conjunta, ¿vale? Conocéis que los analistas de malware solemos ser gente muy solitaria. Me encontraba una noche analizando binarios y navegando por Internet, cuando de repente surgió un anuncio que mucha gente conozca seguramente. Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Estás analizando el malware solo? ¿En serio? Pues bueno, entonces a partir de ahí piqué en el anuncio. Vale, corta. El resto de la historia mejor no la contamos. Pero bueno, en definitiva, pues dos analistas coincidimos por sitios absolutamente confiables y como surgió la oportunidad de una charla aquí en Router, pues venimos hoy dos personas. Yo soy Mariano Palomo, soy analista de malware en Entel Gignotech y él es mi compañero, como ha dicho Óscar. Y bueno, os dejo con él que empiece. Cualquier duda o si queréis el audio, nos podéis contactar en nuestros correos o por Twitter, ¿eh? Los compartimos tranquilamente. Bueno, ¿por qué esta charla? El análisis de malware normalmente evoluciona muy rápido debido a que surgen nuevas tecnologías, los desarrolladores de malware intentan aprovecharse de ellas, sacar nuevos códigos en distintos lenguajes e intentar optimizar el tiempo de desarrollo para poder propagar el malware a distintas máquinas de forma más sencilla. En este caso elegimos Golang, es un lenguaje de programación bastante nuevo, surgió en 2009, aunque su desarrollo comenzó en 2007. Es un lenguaje poco conocido, por preguntar, ¿cuánta gente de aquí conoce el lenguaje, más o menos? Bien, Vale, bastante gente. ¿Cuánta gente ha programado en Golang? Vale, también. Vale, un poquito menos. ¿Y cuánta gente ha hecho reversing de Golang? Bueno, me ha sorprendido, la verdad. Bastante bien. Bueno, por lo tanto, el analista de malware se encuentra muchas veces buscando por Internet nuevas amenazas, nuevas tecnologías, buscando qué analistas han comenzado ya con algún tipo de análisis para ver qué tipo de herramientas utilizan y a partir de ahí pues vas incrementando tus herramientas, vas actualizándolas, manteniéndolas al día e incluso a veces desarrollando modificaciones sobre ellas o creando herramientas tuyas propias que vas incluyendo en tu set de herramientas, como si fuese tu navaja suiza, ¿vale? Golang. Golang se trata de un lenguaje multiplataforma en el cual tú a partir de un solo código puedes compilar el mismo ejecutable para distintas plataformas, para Linux, para Mac, para Windows. No es como Java, que tienes un solo binario que puedes ejecutar en distintas máquinas, sino que tú compilas el código para las diferentes máquinas que necesites. Muy chulo, ¿no? Bueno. Entonces, este lenguaje, al igual que Python, igual que Java y otros lenguajes similares más modernos, no necesitan tener un recolector, no tienes que realizar una reserva de memoria y después liberarla. No es como C o C++, que tienes que hacer el alloc y el free cada vez que vayas a utilizar algo y lo vayas a dejar de utilizar, ¿vale? Además de eso, contiene una nueva característica, que es que no tiene ni clases, ni herencias, ni constructores, ni excepciones, haciendo el código muy, muy sencillo. Bastante más sencillo que Java, que es muy restrictivo, por ejemplo. Vale, estas grandes ventajas hacen que los desarrolladores de malware estén interesados en utilizar esta plataforma. Creas un código en un solo código y lo puedes ejecutar tanto para Linux, como para Mac, como para Windows. Súper sencillo, ¿no? ¿Quién diría que no a esta opción? Problema claramente que los analistas de malware sufrimos más problemas y los propios usuarios que lo reciben, ¿vale? Ejemplos conocidos, bueno, ransomware conocido, el ECANS, el Phantom, después hay una versión de Mimikatz que hecha en Go, que si habéis ido a la charla de craqueando contraseñas, habréis visto el programa de Mimikatz cómo era, y actualmente con la vulnerabilidad que ha salido de Citrix también han aparecido binarios hechos en Golang imitando un servidor de HTTPD, ¿vale? También realizado en Golang. Ok, ¿cómo funciona un fichero en Go? Vale, si queremos generar un programita bastante sencillo, como es un print, básicamente estas 4 líneas de código, ¿vale? El propio compilador, cuando lo ejecutas, lo que realiza es que introduce dentro del propio ejecutable, tanto de Windows, Linux o MacOS, esto sería todo el paquete entero, introduce su framework, adaptado para cada una de estas plataformas.
Esta capa hará de intermediario entre el programa que generemos, que será nuestro Hello World, y el sistema operativo. Entonces, a partir de ahí, Go, cada vez que tú quieres compilarlo para un sistema diferente, genera su framework para ese sistema operativo y ese lenguaje, y además le incrusta el código que desea. Claro, esto que cuenta mi compañero tiene un problema desde el punto de vista del reversing, y es que si probamos a generar un binario en Go, el binario es enorme, o sea, ocupa entre 1,5 megas, 2 megas solo con el Hello World. Y además, si desensamblamos el código, aquí por ejemplo con IDA Pro, pues obviamente nos encontramos con pues, unas 1.500, 2.000 funciones de código. Entonces, pues bueno, el primer problema a atacar sería el encontrar cuál es el código, dónde empieza el código que ha programado el usuario. Entonces, por ejemplo, este es el Hello World que habíamos hecho antes, las 4 líneas de código. Y si lo compilamos normal, con la línea que veíais antes, pues para llegar al main, que lo llama main.main, si abrimos el binario en IDA, directamente nos va al entry point en un primer lugar. Del entry point, la primera instrucción que hace es un salto a una etiqueta, en este caso se llama RT0386, pero porque lo hemos compilado para esta arquitectura. Y desde esta etiqueta, el código que hay a continuación lo que hace es llamar a una de las librerías de runtime de Go, que es para crear un nuevo proceso, y le pasa un puntero a donde está otra nueva función que se llama runtime main. Y esta ya última, el runtime main, es el que se encarga de llamar al main, que es el inicio del código real, el que ha programado el usuario. Entonces, como os decía, al final, cuando empiezas a indagar en el código desensamblado, pues te das cuenta de que se han generado casi 2.000 rutinas, como veis ahí. Y, pues bueno, a la derecha se aprecia lo que es de verdad el código del Hello World. Empieza por aquí, aquí se ve la carga de la cadena que está por aquí y la función que habíamos hecho nosotros de la llamada al printline. Pero también vemos alguna magia negra que mete por aquí Go y también digamos que la carga de cadenas no es del todo como se hace en C porque tiene todas estas, pues, las cargas por aquí, el move, tal, que es algo diferente, ¿no? Entonces, se añade otro problema a esto, y es que, al igual que en C++, podemos compilar los binarios y quitar estos símbolos de debug, los nombres de las funciones y todo, para dificultar aún más que encontrar este main, que aquí lo hemos encontrado tan fácil siguiendo las etiquetas. Simplemente con esta línea de aquí, añadiéndolo a la compilación, añadiéndole este flag de strip, quitamos los símbolos de debug y los nombres de las funciones pasan a ser, pues bueno, aquí es como las llama IDA cuando no conoce el nombre. Y si os fijáis, pues aquí ya todo pasa a ser desconocido, no sabemos qué métodos se están llamando, lo cual hace que localizar el código fuente programado por el usuario sea más difícil. Además, con el tema de las cadenas de caracteres, como os decía, funcionan un poco diferentes a las de C++, porque cuando lo compilamos así, las agrupa todas en un mismo bloque y la forma de referenciar a ellas es por un offset, que es, digamos, el inicio del bloque, y a partir de ahí te dice en qué posición dentro de ese bloque está la cadena que buscamos y aparte le dice cuál es el tamaño de la cadena. Entonces, con la posición del inicio del bloque, el offset en el que está dentro de ese bloque y el tamaño es como hace las referencias a las cadenas de caracteres. Pero bueno, también en función de para qué arquitectura se compile, la forma de cargarla en el assembly es diferente. Entonces, pues eso, cuando compilamos al final, nos compilan binarios de esta forma, pues para empezar el análisis e intentar localizar esas funciones, pues se nos complica la tarea. Pero resulta que Go contiene, porque si le tiramos, por ejemplo, un comando strings a este binario stripped, vemos que los nombres de las funciones siguen estando, o sea, aparecen en los strings normales, pero no están cuando los desensamblamos. Y si nos podemos investigar un poco, vemos que hay una sección que se llama GoPCLNetApp,
que en los binarios ELF está como tal, como una sección, pero en los P hay que buscarla un poquito más inteligentemente. Pero la característica de esta sección es que empieza con un magic header, que es este de aquí, en Little Endian, que forma parte de una cabecera de 8 bytes, que es esta de aquí, ¿vale? Este es el magic con el que empieza esta estructura. A continuación de eso nos dice la estructura el número de funciones total que tiene el programa y además nos va diciendo un offset a donde está esa función y un offset dentro de esta dirección más esto a donde está la cadena que dice cuál es el nombre de esa función. Con lo cual tenemos una forma de llegar al nombre de cada una de estas funciones que en un principio no conocemos, ¿vale? Eso por un lado. Y por otro lado, con el tema de las cadenas de caracteres, pues como os decía, un poco la lógica es irse al offset donde comienzan, perdón, a la dirección donde comienzan, irse al offset concreto y definir que esa sección, con el tamaño que recuperamos que ocupa, que está aquí, decirle que esto es una cadena, de tal manera que IDA también pues, nos coja las cadenas y podamos ver un código lo más parecido a si no estuviera arrancado, ¿no? Esto de ahí. Por suerte, la comunidad ha estudiado también esto y han creado el George Zaitsev, hay también otras herramientas, pero esta la hemos encontrado bastante útil. Ha creado una herramienta que, una vez cargado el binario en Go, también en función de la versión, que la puedes detectar por las cadenas o por otra parte que es el module data, diciéndole qué versión es para que siga un algoritmo u otro de cómo carga las cadenas y tal, decirle que renombre las funciones también. Y pues bueno, básicamente esto hace el algoritmo que os he comentado de, por un lado, renombrar las funciones y por otro lado, las cadenas de caracteres. Entonces, teniendo un poco la idea de que esto existe, que se puede utilizar y tal, pues vamos a intentar resolver uno de los retos de la plataforma de Atenea y os dejo que empiece a explicar mi compañero de qué va. Y bueno, la plataforma Atenea, ¿cuánta gente la conoce de esta sala, más o menos? Bueno, ¿cuántas manos? Bueno, pues entonces, la gente lo conozca ya, sabréis que tiene múltiples retos diferentes y que según pasan los años van archivando los antiguos retos. Nos han propuesto la gente del CCN realizar una charla sobre un reto pasado que se llama Let's Go, 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 ¿vale? La dificultad es de 3 estrellas, no es de lo más complicado que hay, pero es bastante interesante por lo que ya veremos a continuación. Este es el fichero, bueno, así aparece dentro de la página de Atenea, el hash de la muestra, un zip que nos podemos descargar y una pequeña descripción, ¿vale? Simplemente nos dicen que obtengamos el flag del siguiente binario, ¿vale? Entonces, una vez bajamos la muestra, lo primero que hacemos es descomprimirla con la contraseña de infected, que es la que nos pone en la plataforma. A partir de ahí tenemos un binario que no nos muestra demasiada información, solamente sabemos que su nombre es let's go. Y lo que hacemos es ejecutar el comando file de Linux, ¿vale? A partir de ahí obtenemos que es un ELF, que es para 32 bits, que está en MIPS con la set de instrucciones de MIPS 32, versión 1. Además podemos ver que tiene un linkado estático y además es stripped. Como dijo ya antes nuestro compañero, es que no tiene ni nombres de funciones y que todas las strings se encuentran en un mismo bloque, ¿vale? Cosa que complicará el análisis a continuación, ¿vale? ¿Qué es MIPS? MIPS pertenece al set de instrucciones de RISC, que es set de instrucciones reducido. MIPS, como podemos ver, es el siguiente acrónimo, ¿vale? Existen 5 versiones diferentes de MIPS, MIPS 1, MIPS 2, 3, 4, 5... 32 y 64. Bueno, aquí tenemos un manual que es utilizado para poder hacernos apoyo para realizar análisis dentro del binario, las partes que no podíamos decompilar. Bueno, IDA en sí no puede decompilar MIPS, pero a partir de Hydra sí que hace un pseudocódigo bastante fiel a la realidad. Vale, para poder utilizar el script que antes presentó mi compañero, el de IDA Go Helper, ¿vale? Para MIPS la parte de detección de strings no estaba bien hecha. Ellos buscaban moves y aquí en MIPS no existe esto. Aquí lo que existe son load address, safe word, load immediately y safe word, ¿vale? Hemos encontrado 2 patrones diferentes para cuando necesitan cargar una string. La primera es que cargue LA, la dirección de, como comentó mi compañero, un puntero y un desplazamiento,
SafeWord, LI es SafeWord, o si no, LI con directamente el puntero a la sección donde se encuentra la string, ¿vale? El tamaño se encuentra aquí remarcado en azul en ambas cargas de las strings, ¿vale? Por lo tanto, lo que hicimos fue mirar el código que ya teníamos y adaptarlo para el nuevo lenguaje. En la primera parte, lo que intenta buscar es que se encuentre una instrucción move, pues nosotros hemos añadido que sea aparte de move, una LI o una LA, en la cual se cargue una dirección de un inmediato y se cargue a una zona de un registro, ¿vale? A partir de ahí, llama a la función de si es realmente una stream, ¿vale? Y en esta lo que hemos hecho es identificar entre si se trata de lenguaje MIPS o no. Si se trata de lenguaje MIPS, lo que hacemos es buscar la estructura que comentamos antes. Buscamos a partir de ahí la siguiente instrucción que sea un SafeWord, la siguiente que sea un load immediately, en el cual cargamos el tamaño y lo guardamos, y que la siguiente sea un SafeWord, ¿vale? A partir de eso, devolvemos esta información y lo que hacemos es, cuando se trate de una instrucción LI, como IDA no sabe identificar de forma automática que eso se trata de una string, como podemos ver en este comentario automático de IDA, nosotros hacemos un comentario directamente en el propio IDA. Entonces, así, mientras estamos haciendo el análisis estático, podríamos ver qué información es realmente importante, es decir, ver la string y a partir de ahí ver qué información se está mandando a las funciones. ¿Vale? Una vez comenzamos con el análisis estático, podemos ver que hay una serie de funciones aquí abajo, siempre suelen ser las últimas, main init y main main. Vale, main init podemos reconocer qué funciones, qué librerías se están utilizando dentro del código. ¿Vale? En estas podemos destacar dos funciones, la de goinfo, esta consiste en sacar la información del sistema operativo y parseártela. En este caso, ahora veremos a continuación qué información estaba buscando. Y la siguiente, el goFigure. Este sirve para pintar en plan banner, como en el Metasploit, código o texto, ¿vale? Pues bueno, a partir de ahí vamos al main main. En el main main podemos ver cómo hace una llamada al goinfo y cómo después la compara con 4.14.0. No sé si se ve del todo bien, pero bueno, si no, intentad creerlo. A partir de ahí hace un contains para comprobar que dentro de la información... Mira, muy bien, gracias. ¿No? Ahí no se ve eso. Vale, ahí lo tenemos, gracias. Hace el goinfo, carga la string esta que hemos comentado y hace un string contains. A partir de ahí saltaría, si la contiene, a la siguiente parte de código, en la cual intenta cargar una serie de strings y transformarlas a bytes, a arrays de bytes. Finalmente, crea un nuevo objeto de tipo AES, newCipher, ¿vale? Este objeto será utilizado posteriormente para realizar el descifrado. Si la creación de este objeto es correcta, pasaremos a crear un nuevo proceso de una función que hemos comprobado que no tiene nada, simplemente es una función en blanco donde llega y devuelve, nada más, para hacer ruido y que el analista se empiece a liar, ¿vale? A partir de aquí genera un nuevo... le añade un nuevo lenguaje al base64. Base64, al fin y al cabo, puedes personalizar qué alfabeto va a utilizar y continúa decodificando dicha string. Finalmente, parece cómo crea un nuevo objeto de CBC. CFB, vale. Y continuamos con la parte del análisis dinámico. Vale, pues bueno, una vez hemos visto más o menos que parece que va a hacer, pues eso, carga una clave por ahí, hace un objeto AES, luego coge unos datos y parece que va a hacer un descifrado, ¿no? Entonces, para ver esto un poco más chulo, como se trata de arquitectura MIPS y nosotros estábamos haciendo esto con IDA en Windows, pues lo que decidimos fue conectar un remote debugger y montamos con el QEMU MIPS, puedes ejecutar un binario en tu sistema operativo que emula el set de instrucciones. Entonces lo montamos para que escuchen un puerto y a IDA le decimos aquí el puerto en el que queremos conectarnos, que es este al que le digamos, y de esta forma podemos debuguear desde Windows el proceso en la otra máquina. Y bueno, aquí hemos grabado un pequeño vídeo que os voy a ir narrando de cómo se va haciendo esto. A ver, ¿está funcionando? Sí. Vale, pues arranca el... ¿Sí o no? No, está pausado, ¿no? A ver. Play in video. Pues play in video. Problemas del directo. Si no...
lo podemos poner solo, en plan... Ahí. Como el vídeo solo no lo tienes. ¿Te das al siguiente? ¿Qué pasa? El efecto demo. Si no tengo el vídeo solo. Vale. Vamos a poner el vídeo solo mejor. Dame un segundito. Ok. Aquí está. Vale. Vale. Tú rómpemelo. Paga la empresa luego, ¿eh? No, ese no. Deja. Vale. Bueno. Mi compañero no sabe reproducir vídeos. Bueno, y tú no has reproducido ninguno. Es una máquina de análisis de malware. Analizo vídeos aquí. Vale. Sí, disfrútalo. Ahora. Lo dejas ahí solamente. Vale, ok. Vale, pues bueno, ha iniciado el programa. Para saltarnos esta comprobación del tema de la versión del kernel, hemos modificado directamente el puntero a donde apunta el programa y hemos dicho, venga, nos saltamos aquí directamente, sudamos de todo esto. Y empezamos aquí. Vemos la carga de todo esto que hacía de convertir cadenas a bytes. Vemos la llamada a new cipher. Y aquí, en la llamada new cipher, vamos a ver que lo que le está pasando es, en verdad, de las 3 cadenas que ha definido, solo está utilizando esta última, ¿vale? Esta de aquí, que está aquí en memoria. ¿Veis? Es Que a esta comentar que última. es la que utiliza como clave para el descifrado. Vale. A continuación, seguimos ejecutando. Vemos la parte del base64, esta cadena de aquí, que la coge de los datos del programa, y va a intentar decodearla con, porque si la vemos no es del todo el base64 normal. Tiene aquí definido, en esta sección, ¿vale? En esta zona de memoria, tiene definido un alfabeto propio para base64. Entonces, con esto y la cadena esta, llama a la función de decoding de base64. Y por aquí sigue la ejecución. Y va a pasar a llamar a new CFB decrypter. Esto inicializa el descifrado y básicamente lo que hace es coger de estos datos que le hemos pasado los primeros 16 bytes y los utiliza como vector de inicialización del algoritmo. ¿Vale? Que son estos de aquí. La ejecución continúa y ahora forma en runtime la cadena de la función XOR stream, que es al final la que se utiliza para descifrar. ¿Vale? La veis aquí, XOR keystream. Esta es la llamada final para hacer un descifrado con AES en Go y almacena el contenido en la misma variable que venía tratando. Entonces, lo que le pasa es el resto de la cadena esa en base64 que tenía más bytes, el resto de esos 16 es el contenido a descifrar. Y aquí no, en el siguiente, en este, aquí veis que al hacer descifrado, de repente aparece aquí flag y aparece el flag del reto. Y poco más tenía esto. Realmente la gracia de este binario era que era en MIPS, que era Golang, y que al ser un lenguaje diferente de ensamblador, no era el x86 típico que conocemos, pues dificultaba la parte del análisis dinámico. Entonces, a partir del análisis estático era muy complicado detectar cómo descifraba, es decir, qué parte se utilizaba para descifrar. Una vez ejecutamos de forma dinámica la muestra, podemos observar cómo va llamando las distintas funciones y saltándote las comprobaciones que eran necesarias para ejecutar el binario de forma continua, pues veías cómo el propio ejecutable descifraba el propio flag. Una vez introduces el flag dentro de la plataforma, ya aparece el flag de correcto. Ya está. Ya se pone en el formato, bueno, el formato, los que jugáis sabréis que es flag LMD5 de la cadena y listo. Flag correcto y somos increíbles. Pues bueno, si tenéis alguna pregunta, alguna duda, o si solamente queréis comer, podéis iros ya. ¿Tenéis alguna pregunta?
Sí, Creo que hay un chico que tiene una pregunta. Iba a decir como los curas, eso. Podéis ir en paz. Ir con Cristo todos. Bueno, yo también he resuelto este reto y en el momento de intentar resolverlo, si ejecutaba en ida a cañón, me saltaba como una excepción y luego vi que era como que daba algo de memoria. ¿Eso lo habéis visto vosotros? Sí, a nosotros lo que nos pasaba en la parte esta de la primera ejecución de lo del 4.14.0, lo que nos saltaba era illegal instruction. Suponemos que es porque lo que está tirando eso al final es un uname en el sistema. Entonces, no sé si es porque al intentar coger el del propio sistema se hace un lío con las instrucciones o algo, pero te dice que intenta ejecutar instrucciones que no conoce ese MIPS. Entonces, por eso hemos hecho simplemente el salto. Al saltar con el puntero del programa para adelante, pues hemos dicho, como al final es una comprobación y ya hemos visto lo que está comprobando, pues hemos dicho, tiramos para adelante y listo. Pero sí, suponemos que es algo así, en plan, que no reconoce esa instrucción. Quizás con otro emulador de MIPS o quizás una propia máquina, una máquina virtual con otro tipo de procesador MIPS sí que tiraría. Incluso hemos probado a generar un fichero en Go para MIPS que simplemente esa es otra de las cosas, printease por pantalla 4.14.0 y aún así tampoco funcionaba la ejecución. Seguramente, por lo que vimos, era compatible con el procesador MIPS R3000. Puede ser culpa que el procesador que tiene el modelo de QEMU MIPS no sea el mismo y falte algún tipo de compatibilidad, instrucciones específicas de ese procesador o algo parecido. Entonces, a partir de ahí no pudimos identificar cuál era el problema. Sí que había una instrucción que se llamaba MT1 y cargaba algo de 0, que era justamente donde daba el problema. Seguramente sea una instrucción específica de ese procesador que no está contemplada en el de QEMU. Yo una cosa que intenté hacer fue montarme una máquina Debian con arquitectura MIPS y como vi que llamaba al uname, cargarme el uname y hacer que cuando llames uname devolviese siempre a la cadena con 4.14, pero aún así no conseguí que ejecutando el binario me imprimiera el ASCII de la flag, o sea que no sé, algo más pasaba ahí. Sí, también con la parte de imprimir por pantalla también saltaba algún error. Sí, exacto. Justamente mismo si error a partir saltaba. de ahí seguías continuando ejecutando, en algún momento también daba algún pete, pero como vimos que el flag ya estaba por ahí, pues listo. Al fin y al cabo el reto te pide que encuentres el flag, no te dicen cómo debes encontrarlo. Si lo encuentras por estático también podría ser válido. Claro, de hecho, o sea, con la información que veíamos al principio en estático, si tú coges esas cadenas y lo cargas en Cyberchef o algo así, Sí, del sale tirón perfectamente. sale En Cyberchef también sale el flag. Lo que al final del todo, debido a que el tamaño del texto es más pequeño que el bloque de la AES, salen ceros al final, simplemente, pero bueno. ¿Alguna pregunta más? Bueno, por allí. Arriba. Qué iniciativa. Así me gusta. Hola, bueno, muchas gracias por la charla. Y a ver, yo tengo una pregunta. Si yo estoy, por ejemplo, haciendo un KGenMe en Windows hecho con Golang, y lo que hace es, te comprueba la serial cada vez que metes en una textbox una tecla. Si yo, por ejemplo, le pongo un breakpoint a translate message y compruebo que el mensaje que le está enviando es el WM key up, ¿saltaría el breakpoint o hace alguna cosa así rara que no está...? ¿Qué es el WMX? ¿Puedes repetir la pregunta? Es que no hemos entendido la parte del W... ¿Qué dijiste? WM key up son los mensajes de Windows. Cuando tú vale. presionas una tecla, tienes el key down Vale. el key... Vale. La cosa es decir, si tú estás, por ejemplo, depurándolo con el OLI o con X32 y tú pones el breakpoint dentro de la librería, donde haces la llamada a la función, eso automáticamente deberías pararte en ese punto, ya que internamente Golang va a hacer llamadas a la API de Windows. Simplemente lo que la capa intermedia hace es adaptar el código que tú introduzcas a cada una de las plataformas en las que se pueda ejecutar. De todos modos, yo creo que es mucho más sencillo. Si ves en IDA en plan cuáles son las funciones que está llamando, vete poniendo breakpoints en las llamadas a los go runtime e ir viendo ahí qué va devolviéndote, en lugar de meterte a las propias llamadas. Pero, por o poner un breakpoint, por ejemplo, ahí y después de eso ponerte uno a la vuelta de eso, claro, al retorno de cuando vuelve de eso. También. Y de ahí ver qué hace, qué trata con
Es como cuando coges un programa en C#, que aunque sea un lenguaje que está bien interpretado, si tú haces llamadas si tú pones el breakpoint directamente en la librería de Windows, vas a pillarlo. Y cuando haces en VirtualAlog, eso puedes encontrarlo perfectamente. Vale, vale. Es que la idea era esa, poner el breakpoint, ejecutar hasta el siguiente return, así hasta entrar en la rutina del programa y ya y reversear. También. Vale, vale. Va, pues muchísimas gracias. Nada, a ti, buena pregunta. ¿Alguna pregunta más? Pues nada, agradeceros, Mariano y Óscar, la charla que nos habéis dado. Por favor, le vamos a dar un aplauso a los poquitos que hemos aguantado aquí. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Agradecer también a nuestros patrocinadores platino, como son CCNCER y SIA Apparel, el apoyo que nos prestan, a nuestros patrocinadores oro, Airbus, Capgemini, Everis, RSA, Tarlogic, Telefónica, todo el apoyo que nos prestan para que podamos estar aquí. Venga, a comer.